Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Esta es la primera parte y vamos a analizar las características del obispo. Pablo escribe esta carta acerca de estas instrucciones para todos aquellos que anhelan tomar la responsabilidad de dirigir una congregación de creyentes y proporciona características que van a determinar esta buena obra que desea toda aquella persona. Es correcto y es muy loable anhelar en el corazón esta noble actividad. Y partiendo del concepto que todos ustedes ya conocen, ¿sí? La iglesia, recordemos que en su etimología original, la palabra griega es eclesia y se traduce como llamar fuera, se traduce también como asamblea. Así es que, si bien es cierto que ya entendimos que la congregación que identifica o que ha identificado siempre al pueblo de Dios fue establecida desde el momento en que Israel llegó al Sinaí, 50 días después de haber salido de Egipto. También es importante establecer que la congregación o la asamblea del pueblo de Dios tuvo que haber sido reestablecida, por decirlo de alguna manera. ¿A partir de cuándo? Bueno, a partir de que Yeshua dijo que en él, como la roca de Israel, sería edificada su iglesia. No significa que la eclesia, la congregación, la asamblea no existiera. Claro que sí, desde entonces, desde el Sinaí. Pero a partir de este momento, por causa del nuevo pacto, la eclesia, los que estaban siendo llamados fuera, iban a estar conformando la iglesia del Mesías. No una nueva, sino bajo los principios del nuevo pacto. Bueno, pues este fue el propósito precisamente de su ministerio, anunciar las buenas nuevas de salvación para todos los santos, para todos los apartados, los llamados a vida eterna. Así que en ese sentido, la iglesia de Jesucristo se compone de congregaciones que pues, pueden ser tan grandes, con miles de integrantes, o tan pequeñas como los que se reúnen en las propias casas, ¿sí? Las personas que se reúnen, la propia familia, los amigos, los vecinos que se reúnen en una casa para aprender de las escrituras. Porque en unas y en otras, ¿sí? Sin importar el número de sus integrantes, pues forman en sí la iglesia del Mesías. Así es de que si entendemos que en cada congregación donde se invoque el nombre del Señor, se mueve el Espíritu de Dios, sería un gravísimo error menospreciar las pequeñas congregaciones de creyentes que se reúnen en casas, porque pues así inició, nada más y nada menos así inició el movimiento de los seguidores de Yeshua. Y muy probablemente en un futuro, pues no muy lejano, quizás esto vuelva a suceder. Volvamos, volvamos a la esencia de lo que eran las congregaciones de los primeros creyentes, quienes se reunían en casas. Recordemos que en los estudios anteriores de esta carta entendimos todas estas instrucciones que envió el apóstol Pablo a las congregaciones y entendimos que consistían en mandamientos. Estos mandamientos derivan de la Torá, no eran cosas nuevas que se estaba inventando el apóstol Pablo y en consecuencia pues constituyen asuntos de observancia obligatoria. No son asuntos opcionales para los creyentes. No hay lugar para hacer cambios conforme a cada quien le parezca mejor. Y eso es algo que en lo que la iglesia en general ha sido muy débil. Se ha tomado con tanta ligereza y por eso tanto problema hoy en día. No, no es así.
no es así. Dios es un Dios de orden y este orden se ha descompuesto en gran manera. ¿Por qué? Porque se ha dejado de observar la voluntad de Dios, ¿sí? Acerca de la edificación de su congregación, de su iglesia. Recordemos que fue lo que sucedió ¿recuerdan ustedes cuando el profeta Samuel le dijo al rey Saúl que lo esperara antes de ir a la guerra, porque el profeta iba a llevar a cabo sacrificios al Señor, iba a ofrecer sacrificios a Dios? Y esto, por supuesto, antes de ir a la batalla. ¿Qué sucedió? Sucedió que el rey Saúl consideró por sí mismo que podía cambiar las reglas de Dios. Estamos hablando de los sacrificios del sistema sacrificial, ¿sí? Y sabemos que Samuel, pues, estaba acreditado por Dios mismo para llevar a cabo estos sacrificios. Y la Torá es muy específica en este sentido. Así es de que Saúl no tenía esa condición, no reunía los requisitos establecidos por Dios, no por Samuel, sino eran requisitos, leyes, mandamientos muy específicos que ya conocía el rey Saúl, pero decidió que él podía cambiar esa condición y que él en un momento dado podía llevar a cabo sus sacrificios y lo hizo así. La pregunta que yo te puedo hacer es, ¿esto ha cambiado? Hay muchas personas que incluso en el estudio que tuvimos hace 8 días se quedaron inconformes con lo que Pablo escribió. Y yo, sí, yo fui claro, no me echen la culpa a mí. Reclámenle al apóstol Pablo. Él tuvo una razón muy valiosa para escribir lo que escribió. ¿Qué fue lo que sucedió con Saúl? Volvamos al mismo ejemplo. ¿Qué fue lo que sucedió con el rey Saúl? Bueno, la consecuencia fue que transgredió la Torá y en su caso, la consecuencia es de que Dios le quitó el reino. El profeta Samuel se lo dijo, le reclamó el mal que hizo. ¿Por qué? Porque transgredió la voluntad de Dios. Sus reglas son las reglas de Dios, no son de los hombres. Y ese es el gran problema que subsiste hoy en día en las congregaciones de creyentes, en todo el mundo y en todo caso, pues en las congregaciones muchas veces las personas piensan que pueden hacer excepciones a diversas disposiciones establecidas ya por Dios para dirigir una congregación. Y ese es el punto específico en este capítulo, porque Pablo va a hablar acerca de los que son responsables de llevar a cabo, de dirigir una congregación. Por ejemplo, en el estudio anterior hablamos del lugar que en ocasiones ya ocupa la mujer en las congregaciones. ¿Sí? Se han levantado mujeres y algunos justifican o pretenden justificar el hecho de que se levanten mujeres en autoridad para enseñar a hombres la escritura. Y quiero ser muy claro, no porque no tengan la capacidad. Yo reconocí hace 8 días y reconozco y reconoceré siempre la capacidad enorme que tienen las mujeres, muchas veces mayor que nosotros en cuanto a discernimiento espiritual, sensibilidad espiritual. Pero las reglas están establecidas por el Señor por alguna razón muy concreta. Y lo estudiamos también en el estudio anterior. Pero hoy en día vemos que hay infinidad de congregaciones que se están estableciendo bajo la autoridad de una mujer. Y esto va en contra de lo que está escribiendo Pablo en esta carta a Timoteo. Pablo envió a Timoteo para poner orden en la congregación de Éfeso. Y estas instrucciones cumplen el propósito hoy en día, o deberían cumplir el propósito hoy en día,
Sin embargo, sucede lo que siempre ha sucedido. Le damos la vuelta a lo que no nos conviene, lo que no nos gusta, a lo que no nos acomoda, lo que es incómodo hoy en día por el tema de la igualdad de géneros, tantas ideas que hoy traen el mundo para no incomodar a las personas. Y con ello pretenden, y no solo pretenden, sino logran el propósito de darle gusto a los hombres y no a Dios. De modo que estamos llamados a conocer las instrucciones de Dios. Y no solo conocerlas. ¿De qué te sirve que estudies la escritura? ¿De qué te sirve que estudies la Biblia si no lo vas a aplicar? Si en cada momento que algo te pega, te incomoda, no estás dispuesto a recapacitar y a someterte realmente a la voluntad de Dios, sino a establecer tu propio criterio. No te sirve el estudio de la escritura. Estás perdiendo tu tiempo. Sigue con la religión, sigue con algunos pasajes que te sean bonitos y continúa tu vida de esa manera. Pero eso no es servir a Dios. Y Pablo empieza de una forma contundente este capítulo. Palabra fiel. Dos puntos seguidos. ¿Qué te está diciendo aquí? Que todo lo que te va a decir en este capítulo es palabra fiel, no es su palabra. Y con esto te está advirtiendo que todas estas instrucciones Pablo las está enviando a Timoteo porque tienen un sustento de autoridad. ¿Cuál es ese sustento? En autoridad, no es la de Pablo, a pesar de que tenía la autoridad como apóstol. No, cuando dice palabra fiel, te está remitiendo a la Torá, a la palabra de Dios. Y todo lo que vamos a ver en este capítulo tiene una analogía impresionante con toda la Torá, con todos los mandamientos establecidos en la Torá. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces Pablo inicia este capítulo con esta expresión, palabra fiel, en el sentido de que todo lo que va a decir a continuación es fiable, es confiable. Debes confiar en todo lo que se va a escribir, en todo lo que escribió y que vas a leer y que debes de entender. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. De ahí la importancia de entender en su sentido correcto la alusión a fiel. La palabra fiel en referencia a lo que va a decir a continuación. Se refiere a un obispo, ¿sí? Lo que en la actualidad, ¿quiénes pudieran ser estos obispos? Si tú te vas al Strong, te vas a dar cuenta que la palabra obispo es una referencia a los que son pastores, ¿sí? Hoy en día, a los que son incluso líderes de una sinagoga, ¿sí? Es decir, aquella persona que está encargada de la congregación, cualquier nombre que le quieras poner, ¿sí? Cualquier nombre que se ocupe, pues bueno, ese es el obispo, a eso se está refiriendo el apóstol Pablo, ¿ok? Y si alguno anhela, ¿sí? Ese servicio, ese puesto, pues es una buena obra la que desea. ¿Por qué? Porque pues es un trabajo muy importante. Sin embargo, no solo porque alguna persona lo desee, pues no significa que va a ser de esa manera, ¿sí? Porque la persona que quiere esa responsabilidad, adquirir esa responsabilidad, eh, va a tener que cumplir con ciertos aspectos, ciertos requisitos que va a detallar el apóstol Pablo en este capítulo y que son imprescindibles para el desempeño de esa importante función. Dice el verso 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Empieza con esto, que es en muchos de los casos, pues bueno, eh, algo que resulta muy necesario. ¿Qué significa esto? Que el pastor o líder de la congregación debe ser una persona que
en la que no resalte de manera importante sus aspectos, su personalidad negativa o adversa. Que no sea una persona que sea identificada con algo que cometió, que hizo y que representa algo totalmente reprochable, algo totalmente negativo y que represente ya sea una acción u una omisión, incluso quizás irreparable, y que represente una marca, ¿no? Algo con lo que ya se le identifica a esa persona y sabes que tienes eso para reprocharle. A eso se refiere de forma, y pueden ser pues infinidad de cosas, ¿no? Muchísimas cosas que pudo haber sucedido con esta persona y que las personas lo conocen, lo identifican, saben lo que hizo y entonces que dice, pues cómo puede ser, ¿no? O sea, no puede estar al frente de esta congregación pretendiéndome enseñarme con lo que yo lo identifico y que es totalmente reprochable. Marido de una sola mujer. Bueno, si tú lo lees así nada más, bueno, ok, pues tiene su esposa. No, no tiene dos, no tiene tres, pero eso es tienes que analizarlo porque de repente se dan aspectos, hipótesis en los que pues no se está observando este aspecto. Este líder, este obispo, pastor de una congregación debe ser un hombre que tenga una sola mujer, ¿sí? Dos aspectos que estamos analizando aquí y que deben ser observados, ¿sí? Primera, que debe ser hombre, que tenga una sola mujer, que tenga su mujer, ¿sí? Y estábamos analizando en el capítulo anterior, hace un rato lo comentamos, acerca de que pues resulta que ahora hay pastoras, una hipótesis que no vemos en las escrituras. Y habiendo entendido que son personas que, como decíamos al inicio de este estudio, simplemente deciden hacer las cosas como quieren. O sea, esa es la verdad. No, yo no tengo por qué justificar y tampoco poner palabras donde no las hay en las escrituras. Simplemente tú no vas a poder encontrar en la escritura ninguna hipótesis en donde una mujer se haya levantado como líder, autoridad sobre los hombres en una congregación, donde se lee la escritura, donde se aprende de la palabra de Dios. Hay una confusión por ahí y es válida también, qué bueno que la expresan y se los agradezco por la confianza, porque sabemos que hubo lideresas en la antigüedad, en el libro de los jueces, por ejemplo, ¿sí? Pero su función fue otra. No fue específicamente esta. ¿Qué sucedía en aquel entonces? Pues estaban los que enseñaban la Biblia. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes, los levitas. Ellos eran los que tenían esta función. No los líderes que se levantaron en el tiempo de los jueces, como Sansón, etcétera. O sea, no. Ellos tuvieron otra función. Y si ya estudiaste con nosotros, si has estado con nosotros, ya estudiamos el libro de los jueces. Tú te puedes entender que el contexto no tiene nada que ver con lo que está hablando aquí Pablo. Entonces, pues no hay ninguna comparación. No estamos hablando de ese tema. Entonces, una vez más, si vamos a estudiar la escritura y tú me acompañas, yo te invito a que no pretendas encontrar palabras donde no las hay en la escritura. Yo no lo voy a hacer y yo te invito a que no lo hagas para que podamos entonces estar en el entendimiento que Dios quiere que tengamos. No, no tu servidor, no es mi pretensión y mi intención. Mi único propósito es compartirte lo que yo he entendido de estas escrituras. Y quizás estás de acuerdo conmigo si es que estás de acuerdo en no añadir absolutamente nada a lo que está escrito.
Ese es un aspecto. Y el otro aspecto que es muy importante, por supuesto, es que el obispo debe tener una sola esposa y no varias. Como en algunas culturas, por ejemplo, algunas culturas hacen esta, justifican la poligamia, pretendiendo tomar en algunos casos los ejemplos, como ejemplo, quieren tomar como ejemplo lo que sucedió con los patriarcas, que en algunas ocasiones pues, bueno, tuvieron varias esposas, pero sin entender en lo absoluto el contexto y el propósito que cumplieron. ¿Por qué Pablo dice una sola esposa? ¿Por qué no? ¿Qué piensas que no se acordó de Abraham? ¿No se acordó de Jacob? No se, o sea, ¿piensas que no se acordó? ¿Se le olvidó a Pablo? Pues claro que no. ¿Cuál es la esencia de este mandamiento que está poniendo aquí Pablo? Porque es un mandamiento, pero no de él. Una vez más, todo lo que está escribiendo está en la Torá. ¿De dónde lo toma Pablo? Yo te pregunto que eres estudiante de las Escrituras. Pablo lo está tomando de las propias palabras del Mesías cuando les remitió al Génesis. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Cuando le preguntaron acerca del divorcio, ¿no? No, pues bueno, la esencia, la voluntad de Dios es que el hombre tenga su mujer. Una sola mujer, no dos, una. Así es que Pablo no está hablando de otra cosa que no esté en la escritura, que no esté en la Torah. Y hay otros mandamientos que replican este principio en su esencia. Varón de una sola mujer. Ahora, si tú te puedes analizar esto, y ya estando en la congregación, ya en la relación de los hermanos, de la fe, en la congregación, en el diario vivir, etcétera, pues te vas a encontrar de repente con que, pues sí, hay pastores que a pesar de ser divorciados, continúan ejerciendo esta responsabilidad en la congregación. Sin embargo, te pregunto si esas personas deberían ocupar ese lugar de autoridad en la congregación todavía después de haber sido divorciados. Su perspectiva acerca de las relaciones entre los esposos y la familia, pues ya no va a ser la natural, ¿sí? Por ello es importante comprender la razón por la que Pablo inició este capítulo al decir palabra fiel. Ahora, en este ejemplo, porque siempre va a haber muchas hipótesis en una sola idea, ¿no? Ok. El ejemplo que les acabo de mencionar. Del pastor que finalmente se divorció, pero bueno, este sigue siendo pastor. Y por ahí alguien dirá, bueno, pero es que en este caso de este pastor, él no tuvo la culpa. Fue la mujer la que lo dejó. Supongamos, es un ejemplo, estoy inventando, un ejemplo, una hipótesis imaginaria. Es la esposa, entonces por causa, pues la culpable fue la esposa, ¿no? Por el divorcio, ok. Y luego, tú sí justificas lo que la escritura no. La pregunta es esa, una vez más, ¿dónde dice en la escritura eso? Nosotros quiénes somos, tenemos esa autoridad para hacer excepciones a lo que está escrito. Ni Jesucristo lo hizo. Cuando estaban listos para apedrear a aquella mujer que encontraron en adulterio, porque dice la ley que había que morir, que tenía que morir, lo único que dijo el Señor fue esto: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pregunta, ¿cambió la ley el Señor? En ningún momento les dijo, no, 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 no tienen justificación para matarla. Yo la perdono. No es cierto. Dijo, adelante. Pero el que tire la primera piedra, que esté libre de pecado y en consecuencia todos los demás.
se les cayó la cara de vergüenza porque sabían que la propia escritura, y eran puros líderes religiosos, la propia escritura que dice al respecto, pues que no hay nadie sin pecado. Lo que pasa es que la ley, ese tipo de leyes, ese tipo de mandamientos tiene un estándar tan alto que para dar muerte a alguien más, pues ¿quién? ¿Quién está sin pecado? No, el Señor no cambió la ley. Entonces nosotros podríamos hacerlo. Ah, pues muchos sí lo hacen. Consideran que tienen esa autoridad. Entonces te acabo de poner un solo ejemplo, pero imagínate todas las hipótesis que se dan ya en la vida real, en una congregación en donde el trato personal es mucho y arduo. Entonces es imprescindible que entendamos una vez más que finalmente la palabra que nos transmitió el apóstol Pablo es fiel y nosotros debemos actuar en fidelidad. Existen otros casos pues, más extremos, ¿no? Por supuesto. Así es que, eh, por ejemplo, yo me enteré de un caso en el que el esposo era pastor de una congregación y de repente, pues resulta que le da la autoridad a la esposa para que también se levante como pastora y después se divorciaron. ¿Y qué creen? Los dos son pastores, pastor y pastora y divorciados. Y entonces Pablo, ¿cómo queda? Ah, pues Pablo a ellos les estorba para su ministerio. Dime tú, ¿acaso no es claro el peligro de no mantenerse fiel a la palabra? Una cosa te lleva a otra. Solo necesitas desviarte un poco de lo que tienes en tu propia Biblia, basado en tu propio criterio, en tus propias ideas, en tu propia perspectiva, para continuar cayendo. El resultado de hacer las cosas como cada quien quiere, pues es bien peligroso. Lamentablemente, en aras de insistir en querer interpretar a su propia manera eh, todos estos pasajes, las personas crean hipótesis que no se adecúan a las circunstancias de la voluntad de Dios, sino a sus propias circunstancias. Y eso es el peor error que podemos cometer. Por ejemplo, algunas personas han llegado a interpretar que los varones que se hayan divorciado antes de haber llegado a la fe, antes, no conocían la fe, se divorciaron, llegaron a la fe y se casaron. Bueno, pues no importa, pueden ser pastores, pero ya no fue marido de una sola mujer. Y el contexto, y te lo aclaro porque el contexto en el que Pablo está escribiendo esto es una esposa para siempre, conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo dice la Torá. Recordemos que Deuteronomio también, la Torá, nos habla acerca de la mujer repudiada. Y está muy delicado el tema. Así es de que no es cualquier cosa, no es un tema menor el hecho de que Pablo haya escrito marido de una sola mujer. Y eso implica, por supuesto, el hecho de no haber sido casado antes. Y infinidad de otros casos que pueden haber. Seguramente tú conoces otros casos también. Y ¿qué es lo único que tienes que hacer para entender cuál es la voluntad de Dios? Pues escuchar a Pablo, leer a Pablo. Entonces, por ejemplo, algo que va en analogía a la luz de la Torá
Esto tiene implicaciones muy relacionadas con las prohibiciones que tenían los sacerdotes, por ejemplo. Para ejercer el cargo de sacerdocio. Y una de ellas, de esas prohibiciones, era que los levitas no podían ejercer el sacerdocio si se casaban con una mujer divorciada. De entrada lo tenían prohibido. Pero si aún así se casaban, olvídate, jamás podrían ejercer el sacerdocio. Porque las mujeres con las que se casaban los levitas debían contar con ciertas características muy específicas. Levítico capítulo 21, a partir del verso 6, solo por citar un ejemplo, para que te des una idea del contexto, del motivo por el cual escribió Pablo estos requisitos, estas especificaciones para un líder de una congregación. Dice, santos serán a su Dios. Levítico 21 a partir del verso 6. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para el Señor y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Verso 7. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido. Aquí están las divorciadas. Porque el sacerdote es santo a su Dios. Que la mujer no tuvo la culpa, pues no es el tema. No es el tema quién tuvo la culpa. Porque si te vas a meter por ahí, te vas a meter en una discusión interminable. Interminable. Yo siempre lo dije como abogado, se los decía yo a los clientes. Piensas que tu divorcio te va a resolver, vas a dar carpetazo a un asunto y vas a tener una vida nueva. Pues estás equivocado, no es cierto, porque tienes hijos. Jamás vas a dar carpetazo. ¿Por qué? Y las discusiones que tenían seguirán. Y aún peor. Este mandamiento de que acabamos de leer en el Levítico, por ejemplo, forma una parte de una lista de mandamientos. Son varios mandamientos, muchos mandamientos en este apartado de Levítico que tuvieron el propósito de guardar la santidad de los sacerdotes. Y si bien es cierto que los pastores o los líderes de una congregación no ocupan el lugar de levitas, porque no hay sacerdotes ya, lo cierto pues es que el desempeño que ejercen, ¿sí? En este desempeño que ejercen como responsables de una congregación, ministran a los creyentes. ¿Con qué ministran? Con el pan espiritual, que es la palabra de Dios. Y está de por medio el Espíritu de Dios. Una condición que demanda santidad, por supuesto. Entonces, tienes que entender, por supuesto, y conocer la Torah para poder entender a Pablo y no poner en duda lo que escribió Pablo, por ninguna manera, de ninguna manera. Pablo escribió, si tú lo crees, yo sí lo creo, y si tú lo crees, estamos de acuerdo en que Pablo escribió influenciado por el Espíritu de Dios. Y continúa el verso 2, sobrio y prudente. Bueno, un obispo debe ser una persona que piensa bien las cosas, con sobriedad, que tiene calma, una persona con sano juicio. Y la forma en que debemos entender la actitud de pensar bien, pues solo tiene que ver con pensar y actuar conforme a las instrucciones de Dios, conforme a su voluntad. Y de ahí la importancia que tiene que el obispo conozca la Torah. Yo te pregunto, ¿podría ejercer un buen trabajo aquel responsable, el obispo, pastor, como tú le quieras llamar, que está de responsable en una congregación, que para empezar no conoce la Torá y en segunda le dice a los creyentes, la ley de Moisés ya no tiene vigencia, no le hagan caso? Pablo lo desacredita totalmente. ¿Por qué? Porque no hay sobriedad
y no va a haber prudencia en su actuar. Una persona así es muy probable que tenga, que, que, que probablemente tenga muy buenas intenciones, sí, quizás, porque dice Pablo, el que anhela el obispado, pues a lo mejor sí tiene muy buenas intenciones, pero el problema es de no conocer la Torah, es que no va a pensar conforme a la voluntad de Dios, no va a tener la sobriedad, no habrá sobriedad ni prudencia en su actuar. Entonces no hace falta solamente anhelarlo y tener una buena intención en tu corazón. No, tienes que someterte, tienes que estudiar, tienes que conocer la Torah. Y continúa el verso 2: decoroso, hospedador. ¿Qué es el decoro? ¿Cómo lo debes de entender? Bueno, el decoro en una persona es la característica que le identifica como una persona con orden, que es una persona ordenada en todos los aspectos de su vida. No solo una persona que tiene orden en su propia familia, ¿sí? Sino que es una persona que tiene orden en todos los aspectos de su vida. En su trabajo, en sus negocios, todo está en orden, no le debe a nadie, su casa, con su esposa, con sus hijos, con las amistades, con la familia, todo procura llevarlo en orden, estar en orden. Si hay un desorden, que no sea por causa de él, sino por causa de alguien más. Bueno, a veces eso no se puede evitar, pero tu vida debe estar en orden. Y en este sentido también debe ser una persona a la que le agrada hospedar, ser un hospedador, que se goza recibiendo en su casa a las personas. Y bueno, obviamente aquí implica ya pues un aspecto también del tiempo, ¿no? Hoy en día pues ya no se usa lo que antes, ¿no? Hoy en día no puedes agarrar y salirte a la calle y al que quiera pues metes a tu casa, no sabes ni quién sea ni qué mañas traiga, sinceramente, está bien peligroso hoy en día en todos lados. Pero ¿qué pasaba en la antigüedad? Esto Pablo también lo escribe porque pues, en aquel entonces era algo diferente, ¿no? La antigüedad, sobre todo en la cultura hebrea, era una costumbre. Las familias acostumbraban a hospedar a forasteros. Y vemos en varios pasajes de las escrituras que a los forasteros que llegaban al centro de la ciudad normalmente eran invitados y recibían posada de parte de los del pueblo. Eh, Así es de que esto era muy importante. El propio apóstol Pablo, ¿sí? Él habla en sus cartas, en algunos pasajes, acerca de estas ocasiones en las que él se hospedó en posadas, en las casas de los amigos, de los hermanos, en la fe, y en las sinagogas también, durante sus viajes misioneros. Y en su último viaje, Pablo llegó a Roma y fue recibido por los hermanos que vivían en aquella ciudad, lo hospedaron también. Ya después, obviamente, tuvo cárcel domiciliaria, pero bueno, antes lo recibieron con mucho cariño. Y en todos lados a donde llegaba Pablo siempre lo hospedaban con mucho cariño. Así que Pablo fue testigo de esta calidad moral y el amor de las personas con que lo hospedaban con todo gusto. Y por supuesto que eso tenía mucho que ver, siempre tuvo mucho que ver como una característica eh, de la persona del pastor, del líder religioso, en este caso de las sinagogas. Casi siempre llegaba Pablo a las sinagogas, ¿sí? Y es una característica que define al obispo. Y dice, verso 2 continúa, verso 2 dice, apto para enseñar. De eso hablábamos hace un momento. Es una característica que, por supuesto, es fundamental y en este sentido, un pastor también debe ser un maestro. Una calidad que implica el estudio serio y respetuoso de las escrituras, asumiendo esta gran responsabilidad de enseñar, ¿sí? No lo que mande su propio criterio,
como lo hemos estado analizando, sino lo que la palabra de Dios establece, con discernimiento espiritual, con sentido común, que es la cordura, ¿sí? Pero sobre todo con toda honestidad, a pesar de que lo que realmente quieren aprender, los que realmente quieren aprender la verdad, pues no sean los cientos, no sean los miles, sino unos cuantos dispuestos a recibir la palabra de Dios. Eso jamás tiene que importarle a aquel que anhele un obispado. Es lo que menos le debe de importar. ¿Por qué? ¿Tú por qué crees? Porque eso no depende de él. Cuando tú vas a compartir la palabra de Dios, que muchas veces corta y llega hasta el hueso, como dice la escritura, pues es obvio que no va a ser una palabra que agrade a muchos. Pues no. Más bien, van a ser pocos los dispuestos a que la palabra les corte y les haga recapacitar en las cosas que están mal para rectificar sus vidas. Pero de eso se trata, si es enseñanza de la escritura. Ese es el propósito. Y dice, el verso 3, dice, no dado al vino, que no sea borracho. Un pastor no debe tener debilidad en cuanto al vino. Es decir, no debe dejarse influenciar por el vino. Esta característica nos habla del hecho de que el alcohol no debe gobernar tu vida, no debe gobernar tus sentidos. Y no debe no debe influirte en la toma de decisiones. Sí. En este punto es muy importante hacer una aclaración porque algunos interpretan este pasaje en el sentido de que un pastor, un líder de una congregación, no debe tomar absolutamente nada de vino. Sin embargo, el tomar una copa de vino no significa ser dado al vino. Dice Pablo literalmente, no ser dado al vino. Y hay que entender la expresión. Porque la expresión de Pablo refiere a una persona que es dominada por el consumo de alcohol. Por esa razón, el pastor debe tener, o líder religioso debe tener la característica de ser sobrio. El pastor debe ser una persona con dominio propio. Ahora, ¿por qué es importante que entendamos esta diferencia? Bueno, porque Pablo, en un momento, en esta misma carta, en esa primera carta, en el capítulo 5, aconsejó a Timoteo que tomara un poco de vino por causa de sus padecimientos. Dice, 1 Timoteo 5, verso 23, dice, en adelante, no bebas agua sola, mézclala con un poco de vino para hacer mejor la digestión. Ya sabes que con frecuencia sufres indisposiciones. Hay otras versiones que dice, no tomes solamente agua, sino toma vino por causa de tus indisposiciones. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? ¿Cuál es el propósito de este pasaje? Si Pablo le está aconsejando a Timoteo acerca del vino, yo te pregunto si puedes ver la diferencia entre el ser dado al vino y la diferencia entre no tomar absolutamente nada de vino. Entonces, no es correcto que las personas interpreten de forma equivocada este aspecto. Ahora, sin embargo, el hecho de que algunas personas decidan por sí mismos no tomar ni una sola copa de vino, bueno, es una decisión personal, pero ello no debe ser el resultado, o sea, el resultado de su propia decisión no debe ser la forma en que debe interpretar este pasaje
y en ese sentido transmitirlo a los demás. ¿Por qué? Porque una decisión personal ya la estás compartiendo como una obligación para los demás. Y Pablo no dijo eso. Salmo 104, verso 14 dice, tú haces brotar la hierba para el ganado y las plantas que cultiva el ser humano para sacar el pan de la tierra. Verso 15, y también el vino que alegra a los humanos, dando a su rostro más brillo que el aceite, junto con el alimento que los reconforta. Esta versión que acabo de leer es la palabra hispanoamericana. Pero si tú lo lees en la versión Reina Valera, te vas a dar cuenta de que se habla del vino de esa manera como algo que alegra el corazón de las personas. Entonces, en su medida correcta, por eso Pablo está hablando de estas características acerca de la prudencia, de la sobriedad. ¿Por qué? Porque un hombre sobrio no es un hombre dominado por sus instintos. Entonces, lo que te está diciendo Pablo te habla de una persona que tenga dominio propio. Y luego dice, no pendenciero. Bueno, entonces un obispo, es una persona que se dedique eh, a la predicación, una persona que se dedica a la predicación del evangelio, ¿sí? Todo aquel que enseña la escritura no debe ser una persona golpeadora, no debe ser una persona que todo el tiempo esté buscando riñas, pleitos, que todo el tiempo esté generando problemas. Una persona así no debe enseñar la escritura. Veamos cómo lo traduce la traducción viviente. La nueva traducción viviente dice, no debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos. Entonces, como podemos ver en esta versión, las características prohibidas para un obispo se encuentran ligadas, están relacionadas unas con otras. Es decir, existen personas dadas al vino y como se traduce en esta versión, son personas que se emborrachan, ¿sí? Y en consecuencia se vuelven violentos después de haber ingerido algunas bebidas alcohólicas. Imagínate, ¿no? Imagínate que después del servicio, pues hacen la comida, eh, le invitan una copita de vino al pastor y al rato ya les está dando de bibliazos a todos, ¿no? Pues no. No está bien, porque no, es una persona que está hablando de una persona que no tiene control de sí misma. Pero ¿qué pasa si te invitan a una copa, te tomas una copa de vino con los hermanos, hablando de la escritura, y estás alegre, estás relajado, contento, tienes dominio propio? La otra copita, no, ya no, muchas gracias, con eso estoy perfecto, bien. Estoy contento, estoy alegre. Eso se trata. Pablo se lo recomendó a Timoteo por esa razón, para sentirse bien. El salmo que acabamos de leer habla de esa alegría. Entonces, en su sano sentido, debemos de tomar este requisito. Punto y aparte, si hay personas que dicen, no quiero tomar absolutamente nada de vino, bueno, está muy bien, pero es una decisión personal. Pero tiene esa persona, ese pastor tiene la obligación de enseñar correctamente este pasaje y no hablar de su decisión personal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que, una vez más, la responsabilidad de un pastor para enseñar la verdad, para enseñar lo que está escrito, independientemente de las decisiones que tú tomes en tu vida. Acerca de si eres más extremo en determinadas cosas, bueno, es asunto tuyo. Nadie te va a juzgar por eso. Todas estas características que estamos analizando, ¿sí? Son una referencia, fíjate bien, son una referencia para todos los creyentes.
Pablo lo está escribiendo primordialmente para todos los creyentes. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que disciernan si la persona a quien están ustedes escuchando y de quien están aprendiendo reúne estas características. Porque a diferencia de cualquier otro tipo de enseñanza, y eso ya lo sabes, la predicación de la palabra de Dios necesariamente implica una condición de santidad. Por cuanto, por causa de qué? Por causa de esta gran responsabilidad que implica, ¿sí?, el ejercicio de la enseñanza de la palabra de Dios. Por el respeto que merecen todas aquellas personas que le escuchan. Y por el honor, por supuesto, por el grande honor de recibir su atención. ¿Con qué esperanza? ¿Con qué intención? Pues con la esperanza de recibir alimento. El alimento que solo el Padre Celestial provee y que honra a quien llama para compartir este alimento espiritual que da vida al hombre. Así es de que lo mejor que podemos hacer como creyentes es escuchar a Pablo, es leer y poner mucha atención y obedecer lo que nos escribe Pablo, porque créanme que lo hizo con todo su amor.